¿Cómo le hicieron para que este templo no se cayera si por abajo el suelo está hueco? Este es el Templo del Refugio en Guadalajara. Y para responder a la pregunta inicial te contaré 4 cosas. La historia del templo, la gran demolición de edificaciones que se hizo para construir la calzada del Federalismo y la línea 1 del tren ligero, la explicación técnica de cómo le hicieron para mantener el templo en pie y finalmente un análisis arquitectónico de todo el templo. En ese orden, de manera breve y con lengua de señas para ser inclusivos y que la información llegue a más personas. Punto número 1. La construcción del templo. En mayo de 1889 se colocó la primera piedra del templo, el cual fue inaugurado de manera oficial en 1895. Quiero aclarar que la edificación original no era solamente el templo que vemos actualmente, sino un conjunto conventual, cuya área ocupaba gran parte de la manzana comprendida por las calles de Moro, Angulo, Mezquitán y San Diego. Esta es una foto al interior del convento. Y un pequeño dato curioso, popularmente al convento se le conocía como la Casa de las Arrepentidas. En esta foto aérea podemos ver la manzana original y el convento del refugio. Está bien chida esta imagen, porque podemos ver la proyección de la sombra de la torre y de la cúpula. Esta es la misma manzana pero en un plano de 1900. Y esta es una comparación del antes y en la actualidad. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con las manzanas y con todas las edificaciones aledañas al templo del barrio del refugio, arquitecto? Esta es la segunda parte del video, la gran demolición de manzanas y la construcción de la calzada del Federalismo. En 1974 y después de varios estudios, la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado propuso el trazo de un eje norte-sur, que es lo que hoy conocemos como calzada del Federalismo, a lo largo de las antiguas calles de Moro y Escobedo. ¿Y por qué escogieron específicamente este eje, arquitecto? Porque se hizo por sistema de plusvalía. Esto quiere decir que este eje era el que representaría un menor costo de indemnización hacia los propietarios. Y agárrate, porque aquí vienen los números. La construcción de la calzada del Federalismo afectó a 1.150 propiedades a lo largo de sus originales 5.3 kilómetros de longitud, que en área representaban 189.547 metros cuadrados. Y para esto se destinaron 170 millones de pesos en indemnizaciones. Ay, Gustavo, ¿y tú de dónde sacas todos esos números y la información? Al final del video te voy a mostrar todas mis fuentes de información. Aprovechando que ya se tenían demolidas todas las manzanas que se habían contemplado, y entre las cuales se demolieron algunas joyas arquitectónicas, se determinó factible la construcción del transporte colectivo subterráneo, que es lo que hoy conocemos como la línea 1 del tren ligero, en la que originalmente eran trolebuses los que daban el servicio. Y llegamos a la tercera parte del video. ¿Cómo le hicieron para que el templo se mantuviera en pie y no se derrumbara debido a la fuerza que ejercía este sobre el suelo para la excavación del túnel del tren ligero? Muy bien, lo primero que se hizo fueron una serie de sondeos geológicos. Esto con el objetivo de determinar la composición del suelo, y posteriormente se estableció el criterio de excavación, el cual es el siguiente. La excavación se hizo de manera que en sección se adoptara una forma trapezoidal, con una base inferior de 11 metros y una superior de 16 metros. La estructura del túnel consiste en una capa de concreto armado de 6 centímetros de espesor y una resistencia a la compresión de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es esta de color verde. Y sobre esta se colocó otra capa de concreto armado, pero esta de 45 centímetros de espesor y una resistencia a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es esta de color rojo. Y para cerrar el túnel, los muros y la losa. Para poder realizar el colado de la estructura del túnel o cajón se utilizaron una serie de cimbras metálicas deslizantes, las cuales son las estructuras blancas que estás viendo en las fotos. Muy buena la solución, pero tenemos una pequeña cuestión. ¿Cuál? A ver, dime. Pasamos por en medio del templo del refugio, y no podemos tirarlo debido al valor patrimonial que tiene para este barrio. ¿Cómo le hacemos, arquitecto? Ok, pues podemos rodearlo y pasar el túnel por el lado oriente del templo. ¿Y cómo le hacemos para que no se derrumbe debido a la excavación? Esto es lo más interesante, porque a ver, toda edificación ejerce una carga y presión en el suelo. Y de hecho existe un término más adecuado y más técnico para explicar esto, y se llama bulbo de presión. Pero por ahora basta con que te quedes con lo que te dije al principio. Por ejemplo, imagina que tenemos una edificación. En un escenario, digamos, ideal para esta explicación, nuestra edificación está rodeada por suelo uniforme. Y toda la carga y presión o bulbo de presión que ejerce en el suelo se distribuye sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tienes una edificación en la que de un lado tienes el suelo completo, digámoslo así, y del otro lado vas a hacer una excavación y no quieres que todo esto se derrumbe debido al empuje que están ejerciendo tanto la construcción como el suelo? Aquí, y hasta lo puse en color rojo, ya existe esta anomalía y el empuje no va a dejar de existir nada más porque ya no hay suelo. La solución depende del estudio geotécnico, pero en muchos casos lo que tienes que hacer es colocar un elemento que absorba y contenga tanto el empuje que están ejerciendo la construcción como el suelo en este punto. Dicho de otro modo, hacer un sistema de contención. Existen muchos tipos de sistemas de contención. Los más conocidos y utilizados son los muros Milán y las pilas de contención. En este caso en particular se optó por pilas de concreto armado como método de contención. Estas pilas, en el caso del templo del refugio, tienen una planta en forma elíptica y se hincaron a una profundidad de 11 metros. Con este gráfico que hice se puede resumir todo el video.
Tenemos por este lado al Templo del Refugio, con su característica forma de arco ojival, la cual me costó bastante trabajo hacer porque la hice a mano alzada. Tenemos de este lado también la torre, de la cual hablaremos más adelante, y las escaleras, que son el elemento de unión entre el templo y la torre. En medio y en color azul están las pilas de contención, las cuales se hicieron para poder hacer el túnel de la línea 1 del tren ligero, sobre la cual pasa la calzada del Federalismo. Me quedó bien bonito el gráfico, ¿a poco no? Y ya explicado lo anterior, pasamos a la última parte del video, el análisis arquitectónico del templo. El estilo arquitectónico del Templo del Refugio pertenece a una corriente conocida como neogótico. El templo es de planta rectangular y de una sola nave, la cual se divide en 8 tramos, de los cuales 7 se resolvieron con bóvedas de crucería que de manera secuencial dan forma a la cubierta del templo, y el último tramo del templo se cierra con una cúpula coronada con una linternilla, la cual remata con una cruz. De las bóvedas surgen una serie de ventanales con forma de arco ojival que brindan iluminación al interior. Destacan en los laterales oriente y poniente del templo una serie de contrafuertes que al interior están marcados con cantera y culminan en gruesos pináculos de particular geometría. Importante mencionar que al templo originalmente se accedía por una puerta que estaba sobre la calle de Moro, es decir, sobre la fachada poniente. La actual entrada sobre la fachada norte se colocó ahí debido a la creación de la calzada del Federalismo. Asimismo, el óculo de la fachada norte no existía originalmente, fue colocado tiempo después, y esta misma fachada remata en forma de arco ojival. Puede decirse que tanto las fachadas oriente como la sur fueron inventadas, pues recuerda que del lado oriente del templo estaba el convento y del lado sur habían casas particulares, y al ser demolido todo esto se le tuvo que dar un diseño a estas fachadas. Lo más característico del templo es la torre del campanario, la cual se yergue en la esquina norponiente del recinto. Esta torre está hecha de cantera gris y se conforma por 2 cuerpos. El primero es en donde están las campanas, y el segundo, al cual se accede mediante unas escaleras, es en el que se encuentra el reloj. Y el remate de la torre, al igual que en la cúpula, es una cruz. Al ingresar al templo encontramos un pequeño recibidor y una serie de arcos carpaneles, sobre cuyas bóvedas se encuentra el coro. A lo largo del recorrido encontramos en los laterales una serie de altares de factura neogótica, hechos de cantera y con decoraciones doradas. Y como remate encontramos en la parte sur del templo y detrás del altar un retablo repleto de innegable simbolismo, cuya hechura, cual filigrana neogótica, se presenta como la gran puerta celestial, resguardada al centro por Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores. Esto es lo que amo de la arquitectura, que por un lado abarca la parte histórica, técnica y teórica, y por el otro lado tenemos la parte artística, poética, sentimental e incluso espiritual. Y es así como quisiera concluir el video. Te agradezco infinitamente el haber dedicado unos minutos de tu tiempo para ver este video, cuyo único objetivo y del canal en general es compartir las cosas que me gustan y que voy aprendiendo de mi carrera. Te invito a que me sigas en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para más arquitectura.